Bien, señores, nosotros tenemos ahora la oportunidad de conversar con el doctor Diego Valera Carreras. Él es economista, profesor de la Universidad de Barcelona y profesor y director académico del Global Pension Programa o del Programa Mundial de Pensiones. Entonces, ¿cómo se llama este instituto? Vamos a conversar con él sobre el tema del sistema de pensiones. Él debe estar al tanto de que en República Dominicana está el reclamo de que se devuelva a los ahorrantes del sistema de pensiones un 30% de lo que tienen ahorrado. Me imagino que sabe muy bien lo que ha ocurrido en Chile y en otros países. Y entonces vamos a conocer las posiciones que tiene con relación a este tema el profesor y economista Diego Valera Carreras, precisamente experto en sistemas de pensiones. Profesor, bienvenido al Sol de la Mañana. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, ante estos reclamos, por ejemplo, como el que tienen vigencia en la República Dominicana, que el inicio de la pandemia del COVID-19 ha coincidido con este reclamo de que para paliar, para mejorar la situación de muchos trabajadores que ven su economía muy reducida, se les devuelva un 30% de los ahorros que tienen acumulado en el sistema de pensiones. ¿Usted qué piensa con relación a este tema? Pues mire, yo creo que el reclamo está desenfocado. Creo que el reclamo que debería hacerse es tener más y mejores pensiones y no reducir las pensiones aún más. Quiero decirle con eso que tenemos una ley de pensiones que va a cumplir 20 años el año próximo desde su aprobación. Ya hemos vivido, tenemos un récord de información suficiente como para saber qué cosas no han funcionado bien y qué cosas deben mejorarse, y donde tendríamos que focalizarnos es precisamente en tener un sistema mucho mejor todavía de pensiones del que actualmente tenemos. En concreto, con respecto a esta propuesta de retorno de parte de los fondos, por supuesto, aparte de reducir aún más las pensiones por esta vía, creo que es una cuestión errónea. Mire, solo se ha hecho en dos países en el continente. Esos dos países son Perú, que desde luego no es un ejemplo para nada en cuanto a materia de pensiones. En Perú se devolvió, en su momento se devolvió hasta el 95.5% del total del saldo a las personas que se retiraban, y a los 3 años de la devolución esa gente ya no tenía nada, ni un sol en su cuenta. Por lo tanto, es gente que perdió su dinero. Y el segundo país es Chile, donde el motivo, como lo están explicando los propios diputados de la oposición que están liderando esto, el motivo no es tanto los fondos de pensiones como un ataque al presidente Piñera, donde han encontrado un punto de soporte, que es precisamente eso. Yo creo que hay otros métodos. Por supuesto, las personas que sufren esta pandemia y la crisis económica derivada de la pandemia, hay que darles asistencia, hay que ayudarles, naturalmente, pero lo que no podemos decirles es que se paguen ellos el costo de la crisis con sus pensiones. Eso tiene que ser los estados y las instituciones mundiales, y lo están haciendo a través de préstamos que se están otorgando al país también. Son estos los que tienen que darle soporte a toda la gente que sufre, que naturalmente hay que ayudarla, por supuesto que sí. Anibelca. Bueno, señor Valero, como ya usted lo dijo, el plan de pensiones de Dominicana pues tiene apenas la mayoría de edad y todavía hay mucha desconfianza a su alrededor. De hecho, independientemente del ingreso que tengas, solo cotizas hasta 50,000 pesos. Estamos hablando
una cantidad que ni siquiera llega a los $1,000, y en la misma dirección, entonces al final vas a recibir una pensión muy pequeña, muy insignificante, que todavía muchos ni siquiera se arriesgan a calcular. Dicho esto, le pregunto, ¿cuáles puntos entiende usted que deben discutirse de cara a que se reforme y la gente crea en un sistema de pensiones que no obstante no es universal? Porque hay unas entidades públicas, sobre todo autónomas, que tienen sus propios planes de pensiones todavía. Tiene usted toda la razón. En primer lugar, hay una gran desconfianza en el sistema. Y esa desconfianza, que le diría que no es una desconfianza solo de la población dominicana, sino es una desconfianza general de todos los ciudadanos hacia los sistemas de pensiones de sus países, y en América Latina y Caribe se ha producido mucho más. Hay una gran desconfianza, sobre todo por desconocimiento. Cuando no se conoce suficientemente bien una cosa, se desconfía de ella. Mire, como bien decía usted, por una parte el sistema apenas está empezando a pagar pensiones, por lo tanto la gente no ha tenido no ha disfrutado todavía del sistema. Hasta el momento lo único que han hecho aquellos que están, luego lo hablaremos, pero aquellos que están cotizando, lo único que han hecho ha sido cotizar, todavía no han retirado nada, pues porque aún no ha llegado prácticamente la hora de jubilarse. Recuerden que en el sistema ingresaban los menores de 45 años que empiezan a alcanzar su edad de retiro a partir de 2018. Entonces hay muy poquita gente todavía recibiendo una pensión. Eso quiere decir que, como además no ha habido, quisiera recordar también que la ley obligaba a las instituciones públicas a dar educación previsional, a dar suficiente formación a los afiliados, a la población en general, para que supieran de su sistema. Pero probablemente, si miramos hacia atrás y echamos la vista atrás, creo que no ha habido prácticamente ninguna actuación en ese sentido, ¿verdad? Con lo cual, la desconfianza se da por desinformación. Dicho esto, es cierto que hay elementos que hay que corregir, porque el sistema tiene, digamos, fallas propias y fallas de incumplimiento. Por una parte, déjeme decirle solo un pequeño matiz con lo que usted decía. Se puede cotizar hasta 20 salarios, con lo cual el límite que me decía de 50.000 es algo mayor o bastante mayor. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí quería comentarle es que hay, por una parte, incumplimientos importantes que se han dado. Les he comentado uno que puede parecer intrascendente, pero que es muy importante, el de la educación previsional. Si todo el mundo conociera bien su sistema, estoy seguro que no andarían pidiendo el 30%. En segundo lugar, hay incumplimientos de tipo económico, y esos sí son graves. Los incumplimientos de tipo económico es que toda la gente que estuvo cotizando al antiguo IDSS tenía derecho a una cosa que se llamaba bono de reconocimiento. Se llamaba y se llama, porque la ley lo sigue poniendo. Bono de reconocimiento que el gobierno tenía que honrar para acumularlo en la cuenta de capitalización individual, la CCI, de cada afiliado. Eso no se ha hecho y la gente se empieza a jubilar y ese dinero no está. Con lo cual, a la gente que estuvo cotizando al antiguo IDSS y que tiene derechos adquiridos no se le están pagando. Y eso es claramente una cuestión de que ninguno de los gobiernos que ha habido desde 2003 hasta ahora lo ha cumplido. Por otra parte, hay cuestiones como puede ser que a los independientes no se les permite entrar aunque la ley lo obliga. Y nunca se ha instrumentado la forma para entrar al sistema. Se ha tolerado el fraude. Acciones que no debieran. Y eso hace al final escasamente un 40% de la población trabaja en el mercado formal y cotiza. Por lo tanto, todo eso son elementos, hay bastantes más, pero todo eso hay que arreglarlo, sin duda. Y luego usted decía el carácter universal. Absolutamente de acuerdo. Miren, lo que hace falta, y la ley lo prevé,
Lo que hace falta, pero no se ha desarrollado también, lo que hace falta es un verdadero sistema de pensiones mínimas para toda la población. Ningún ciudadano dominicano tendría que tener el riesgo de pobreza cuando es adulto mayor. Tanto si ha cotizado, por supuesto, como si no ha cotizado. Y en ese sentido queda muchísimo por hacer, está previsto y se debe hacer. Todo eso se debe hacer porque un buen sistema de pensiones tiene que albergar dos cosas. Por una parte, que toda la población esté cubierta, y segundo, que esté cubierta con unas pensiones dignas que les permitan vivir decentemente en el momento del retiro. Y esas dos cosas, aunque la ley 8701 las incorporaba totalmente en su redactado, no se han cumplido. Y luego hay cosas que evidentemente después de 20 años toda ley debe reformarse para mejorar con la experiencia que ha habido, ¿no? Bueno, recordar que estamos conversando con el doctor Diego Valera Carreras, economista, profesor de la Universidad de Barcelona, experto en sistema de pensiones. Oli Matos. Sí, profesor, nosotros tenemos un sistema, como usted ha planteado, ya incluso abordó lo que le iba a preguntar, es decir, aquí, no, aunque la ley establece una participación que se denomina contributivo subsidiado, no se ha aplicado en el tema, ni siquiera en el tema sanitario. Yo he observado que tenemos demasiadas instituciones surgidas de la ley de seguridad social para cosas tan elementales, por ejemplo, como la promoción, que es parte de lo que debiera tener cada una de las demás instituciones. Esa burocracia en nuestros países, desde mi óptica, encarece los procesos y debilita la capacidad de respuesta y dificulta, e incluso dificulta a los usuarios. Porque si voy a mi ARS, no me funciona. Entonces tengo que ir a la DIDA, que está a qué sé yo cuántos kilómetros, para gente que tiene limitación de recursos. Es decir, pienso como si quienes lo diseñaran vinieran de los países occidentales que tienen muchos recursos, muchos medios de transporte y de movilidad, y diseñan un sistema idéntico para un país que tiene precarias estructuras de movilidad, precarios recursos económicos y la gente poco conocimiento de los usos. Por ejemplo, aquí estábamos acostumbrados desde la tiranía. Sí, ok. La inquietud que tú tienes es la parte burocrática. ¿Qué piensa usted? Una institución que se llamaba IDSS, era una institución única. ¿Qué piensa usted de esta gran cantidad de instituciones que están alrededor de la ley? Pues mire, Oli me acaba de hacer una reflexión que no he tenido ocasión de comentar en ningún caso con mis amigos dominicanos, pero que, como decimos aquí, da en el clavo totalmente. Demasiadas instituciones para un sistema que debería ser mucho más sencillo en su manejo. Demasiadas instituciones. No haría falta tanto, hay que simplificar. Bien es cierto, Oli, que seguramente echar para atrás es mucho más difícil que cuando se creó, o sea, desmontar ahora ciertas cosas, pero hay que mejorar en el sistema de recaudo para hacerlo sencillo, para hacerlo fácil. Hay que permitir que las empresas, no solo permitir, sino incentivar a que las empresas se formalicen. Formalizarse genera una serie de derechos para todas las empresas y para sus trabajadores, que hay que hacerlo. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues de una forma sencilla. Hay modelos que en otros países funcionan, de monotributo, en el cual con un solo pago uno paga todos sus impuestos, incluyendo la seguridad social, por ejemplo, con tarifas más reducidas para que haya un incentivo a la formalización. Y que todas las gestiones, desde luego que todas las gestiones se puedan hacer por internet, por el celular, que eso hoy en día prácticamente todo el mundo lo tiene, y que no tengan que andar de un sitio para otro. Y luego que cada institución tenga sus funciones delimitadas y claras, y que las instituciones superfluas, pues que desaparezcan, sin duda alguna. Bueno, profesor, la otra parte, el otro gran cuestionamiento. ¿Me permite cuando se pueda? Sí, doña Consuelo. Pero, el otro gran cuestionamiento tiene que ver con la forma de invertir esos ahorros de las pensiones. ¿Dónde deben ir?
y usted sabe que estamos cada vez con mayor incertidumbre económica. Hasta el 2008 pensábamos que la inversión inmobiliaria era lo más seguro que podía haber en el mundo, y entonces vino una crisis inmobiliaria y se presentó una gran burbuja inmobiliaria. Entonces, ¿dónde ir a buscar promesas que a la hora de cumplir con las promesas a los pensionados, pues haya esa coincidencia en que promesas cumplidas permiten las promesas prometidas? Mire, yo creo que la inversión es un punto crítico porque seguramente nuestros oyentes lo desconocen, y es uno de los temas de desinformación, que comentábamos antes con Aníbelka. Seguramente no saben que por cada peso que aporta un trabajador a su sistema de pensiones, su empresa aporta 2,5 aproximadamente y recibe 10 pesos de pensión. Y ese diferencial, esos casi 7 pesos, son la rentabilidad acumulada. Es decir, el que si el sistema invierta en cosas que dan buena rentabilidad es fundamental, porque hace que el sistema pueda ser más generoso, más expansivo. Con respecto a la inversión, déjeme decirle que probablemente esto tampoco lo saben nuestros oyentes, que la República Dominicana es consistentemente el país de toda América Latina y Caribe que está obteniendo una mayor rentabilidad en la inversión de los fondos de pensiones, más que Chile, más que México, más que Perú. Es cierto que existe poca diversificación. Hay que diversificar y hay que aprovechar el potencial que tienen los fondos de pensiones para mejorar la economía del país. ¿Cómo? Pues mire, de momento se ha estado haciendo de una forma. El gobierno ha necesitado de recursos y la normativa encamina, digamos que no obliga, pero sí encamina a que los fondos de pensiones se inviertan sobre todo en títulos públicos. Pensemos una cosa, si no hubiera sido así, seguramente el Estado se tendría que haber endeudado fuera, con las repercusiones que eso hubiera tenido para la tasa del dólar, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es una cuestión. No obstante, hay que diversificar porque el potencial del ahorro que genera el país, piensen que ya tenemos un 15% del Producto Interno Bruto en ahorro de pensiones, eso es mucho, y crece y va a seguir creciendo. Y además, eso, he tenido la ocasión de hacer estudios macroeconómicos sobre este tema, y en los últimos 15 años el ahorro derivado de los fondos de pensiones ha supuesto un 22% del crecimiento de la economía dominicana. Por lo tanto, tiene una incidencia tremenda y podría tenerla mucho más si se invirtiera en la economía productiva. Yo creo que ahora estamos ante una magnífica ocasión para invertir parte de los fondos de pensiones en las APP, en las alianzas público-privadas, que pueden desarrollar las infraestructuras del país, que pueden ayudar a que el país crezca, que pueden generar empleo y que pueden generar también una muy buena rentabilidad para los pensionados y para los afiliados en general. Yo creo que es una magnífica ocasión, pero es cierto que está poco diversificado todavía, pero también es cierto que la tendencia es que va creciendo la diversificación y tiene que ser mucho mayor todavía. Estamos ya con inversiones de los fondos de pensiones en sectores estratégicos, en turismo, en la industria agrícola, en sectores de energía. Bueno, sigamos en eso y aumentemos mucho más la inversión de todo eso, porque va a ser muy bueno para el país y desde luego va a ser muy bueno para los afiliados al sistema. Doña Consuelo, y después Lenchi. Muchas gracias, profesor. Profesor, el sistema de pensiones, como la privatización de las pensiones, es parte del modelo neoliberal, porque sustituyó al sistema de solidaridad en las pensiones. Entonces, indudablemente que con el modelo neoliberal, que es lo que nosotros vemos aquí en el país, se crean unas grandes sumas, que usted está hablando de invertirlas, pero a la hora de que fracase cualquiera de esa inversión,
entonces eso es el Estado que va a tener que responder. ¿Eso es así? Bueno, entonces, y además, sí, sí, finalmente, por supuesto, esa gran acumulación que se ha hecho, esa gran acumulación, ¿en qué ha beneficiado ahora mismo aquí a la República Dominicana como inversión? Porque esos fondos están en cuestiones que no llegan a la población en absoluto. Bueno, doña Consuelo, entiendo su punto y quiero comentarle lo siguiente. Es cierto que se acusa a los modelos basados en el ahorro individual, se les acusa de partir del consenso de Washington de 1990, que recoge políticas neoliberales. Estamos de acuerdo. Pero la seguridad social debe ser un sistema universal para toda la población. Lo importante no es si se gestiona de una forma o de otra, lo importante es que se gestione bien. Y sustentable tiempo y que dé buenas pensiones. Eso es lo verdaderamente importante. Entonces, como antes decía, nos falta desarrollar la parte que el sistema... miren, el sistema dominicano tuvo, y si me permiten un breve paréntesis, tuvo un elemento muy positivo en 2001 cuando se aprueba la ley, que es que fue el último país de América Latina y Caribe que emprendió una reforma estructural de pensiones, y eso le hizo aprender de los errores y de los aciertos de los demás. Y esa ley en aquel momento era buena. Y como antes les decía, ha habido incumplimientos y hay fallas. Pero en aquel momento era una ley buena. ¿Por qué? Porque establecía un sistema de pensiones mínimas financiado en parte para los cotizantes que no llegaran a pensiones mínimas, financiado con un fondo de solidaridad social, que no lo olviden, tiene 40.000 millones de pesos y que se podría utilizar mucho mejor de lo que se está haciendo ahora. Y planteaba también un sistema de pensiones mínimas, las pensiones subsidiadas, el régimen subsidiado, que no se ha generado. Es decir, el problema no está en la ley, el problema está en que no se ha cumplido. Si se hubiera cumplido, lo que usted está diciendo, que estoy plenamente de acuerdo con usted, no pasaría. Entonces, eso sí ha sucedido. Luego, como comentaba antes, la cuestión está en que los sistemas estén bien gestionados. Si obtenemos una buena rentabilidad de los fondos, el Estado, al final, la seguridad social es una obligación constitucional. En la República Dominicana está consagrada en la Constitución. Y el Estado lo que ha hecho ha sido dar curso a eso. El Estado, déjenme decirles, yo esto puede ser polémico, pero el Estado no ha privatizado la seguridad social. El Estado ha privatizado la inversión de los recursos de la seguridad social, pero los ha privatizado hasta cierto punto, porque buena parte de esos recursos luego revierten en financiamiento del Estado, lo cual, como antes decía, no es malo, porque ayuda a que el Estado no tenga que endeudarse fuera. Y quiero reiterar que las inversiones que se han ido haciendo han permitido, con modelos contrastados en todo el mundo, han permitido comprobar que en el país más de un 20%, en concreto un 22% del crecimiento de la República Dominicana en los últimos 15 años se ha debido por el aumento del ahorro, y además ha permitido, en un número que es mucho más fácil de entender, ha permitido que casi 400.000 personas salgan de la pobreza. Esos son modelos, como les digo, econométricos, modelos muy contrastados en el mundo, que aplicados a la República Dominicana da todo eso. ¿Qué sucede? Que toda esta información que estamos comentando, y yo les agradezco muchísimo que me hayan invitado para poder transmitirlo, toda esta información no se conoce, la población no le conoce. Entonces, claro, piden el 30%, a algunos se les ocurre, no, volvamos a lo que hacía el IDSS. Eso es un desastre, señores, eso es un desastre. O sea, lo que hay que hacer es lo que tenemos, mejorarlo. ¿Que tiene margen de mejora? Muchísimo, pero hay que mejorarlo. No rompamos lo que ya se ha construido, ¿no? Lenchi. Micrófono, Lenchi. Gracias al doctor Valero. Tengo algunas inquietudes, a ver cómo te puede ayudarnos a aclararlas. Por ejemplo, en el 2018, si mal no recuerdo, en el 2015, las AFP ganaban 3.6 veces más, los administradores de los fondos, 3.6 veces más que lo que recibían los trabajadores, que era un 10%, mientras las administradoras recibían un 38.5%.
Me gustaría saber su opinión respecto a esa diferenciación, incluso su idea acerca de la intermediación bancaria. Son intermediarios que reciben comisiones muy jugosas, que han sido muy criticadas en el país. Incluso los administradores de estos fondos tienen unos salarios extraordinariamente altos, manejando fondos de personas que ganan poquísimo salario. Entonces, me gustaría saber su opinión acerca de esa intermediación bancaria, que ha sido cuestionada también porque usted sabe que aquí el sistema bancario ha pasado por crisis, y esas crisis, si pensamos en los fondos de los trabajadores, afectarían finalmente también dichos fondos y la estabilidad económica. Y finalmente, ¿cómo usted entiende debe de ser entonces una pensión que dé dignidad a la vejez? Una pensión que sea digna para la gente, ¿verdad? Sí. En esa situación. Bien. Claro, Lechi, muchas gracias por su pregunta. Empiezo por la última, si le parece. Miren, los organismos internacionales como la OIT lo que recomiendan es que el piso de pensión esté en el 45% del último salario. Yo creo que deberíamos empezar por ahí y subir, porque un 45%... miren, hay un gran problema en la República Dominicana que no es de pensiones, es de salarios bajos. Entonces, cualquier porcentaje que se aplique sobre un salario bajo va a dar una pensión baja. Es decir, el gran problema que tenemos, los dos grandes problemas que tiene el sistema de pensiones no son de pensiones, que son salarios bajos e informalidad. Y esos dos problemas no los genera ni los arregla el sistema de pensiones, solo los sufre. Y muchas veces culpamos al sistema de pensiones de problemas que no son del sistema de pensiones. Eso por una parte. Entonces le diría, para empezar, 45% es lo mínimo que debería lograrse. Con la última reforma, la de la ley 1320 de este año, la expectativa es que se vaya acercando a ese nivel. No todavía llega, pero se va acercando a ese nivel. El hecho de que a la tesorería se le hayan dado recursos para controlar el fraude es de esperar que consiga que las cotizaciones sean correctas, adecuadas y para todos los trabajadores. Y esto ya hila con lo que usted me preguntaba, las comisiones han bajado y van a llegar creo recordar que es en 5 años, puede que me equivoque, pero más o menos, a un 0.75%, que son comisiones que están en el nivel de cualquier país del mundo, incluso por debajo. Es decir, eso ya está arreglado a futuro. Lo que falta es que los salarios mejoren y lo que falta es que haya más formalidad para que la gente pueda tener unos salarios mayores. Quiero también decir que estén tranquilos porque los fondos de pensiones están a salvo. Miren, yo recuerdo, yo estaba en el país cuando Baninter y sé lo que pasó. Los fondos de pensiones, si un banco quiebra, no se pierden. Esos fondos están resguardados. En este caso, si una AFP quebrara, no hay problema. Están separados los patrimonios de la AFP de los patrimonios de los afiliados. Es decir, ese dinero no se pierde. Ese dinero solo se perdería en el hipotético caso, que es prácticamente inviable, de que todas las inversiones desaparecieran, que quebraran todas las instituciones, para empezar el Estado Dominicano. Si quebrara el Estado Dominicano, el de las pensiones sería el menor de los problemas, se lo aseguro. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido debemos lanzar un mensaje de confianza. Piensen una cosa, los sistemas de ahorro tienen la gran ventaja de que ese dinero existe, de que ese dinero produce, de que ese dinero da rentabilidad, de que ese dinero se puede invertir en el desarrollo del país y de que ese dinero no lo toma un gobierno como hizo, por ejemplo, Argentina, por hablar de otro caso, para pagar la deuda externa, porque eso sí se puede hacer y, sin embargo, en los sistemas de capitalización eso no sucede. Entonces, yo creo que usted da en el clavo con algunos de los temas críticos, pero yo le diría que están en curso ya de resolverse en una buena medida y solo falta hacer unas cuantas cosas más de las que antes comentábamos para que este tema se pueda resolver y caminemos en un sistema de pensiones adecuadas para todos los ciudadanos. José y Oli, y terminamos. José.
Micrófono. José, micrófono. El señor Valero es una autoridad en el tema, apoya evidentemente al sistema, pero desde el punto de vista crítico. Lo vi el viernes en una entrevista que le hizo Johnny Arrendel en nuestro programa Telenoche y quedé impresionado con el manejo técnico, el conocimiento del sistema en sentido general, pero del sistema local nuestro, cómo lo maneja con todos los detalles. Sin embargo, yo fui legislador, soy firmante de esa ley 1320, modificó la 17-2001 y esa reforma fue mediatizada, el gobierno la mediatizó, no nos permitió a los legisladores, mi gobierno, expresarnos en los objetivos que teníamos. Y yo tengo el tema del manejo de las pensiones como una de las causas de la derrota del gobierno del PLD, cuando se negó rotundamente a hacerle ninguna concesión a los trabajadores de clase media que no tienen seguro de desempleo, que lo prevé la ley 87-01, una reforma que nunca se ha querido aplicar, y ellos entonces decían, no tenemos seguro, nos van a suspender nuestro contrato, denme mi cuarto, o una parte de ellos, y eso es legítimo. Mi partido no lo entendió, pero hay muchas cosas en las que podamos estar o no de acuerdo, pero hay un aspecto que a mí me gustaría que Diego Valero analizara. En el año 2003, antes de la crisis de Baninter, la tasa de cambio no llegaba al 30 por 1, creo que estaba en 27 o 28, cuando las AFP empezaron a captar dinero. ¿Qué significa? Que si usted ponía ahí 27 pesos, usted tenía $1. Ahora, en el año 2020, menos de 20 años después, para usted tener $1 en el sistema de pensión, usted tiene que poner 59 pesos. Ya ha devaluado más del 100%. Entonces, cuando los trabajadores que estamos organizados en el sistema de pensiones, que estamos formales, que no llegamos al 50% de la población, cuando vayamos a buscar nuestras pensiones, ese dinero expresado en pesos pudiera estar sumamente devaluado, y ese piso de pensión que usted establece en un 40%, el salario mínimo, pudiera tener una capacidad de compra demasiado baja. Entonces no pudiéramos lograr que el dinero de las pensiones de los trabajadores que cotizamos se invirtiera en nichos económicos expresados en dólares para que no se devalúe. Claro, claro que sí, don José. Bueno, lo primero, agradecerle sus palabras, por supuesto, agradecerle la amable invitación que me cursaron la semana pasada. La verdad es que tienen un programa como este en el que estamos participando excelente y me sentí muy honrado de poder participar al igual que hoy. Sin duda alguna, tiene usted toda la razón. Lo que pasa es que los desarrollos legislativos y los desarrollos reglamentarios, aunque la ley sí lo prevé, no permiten básicamente la inversión en el extranjero todavía. Y eso es una de las grandes fallas. Hay bastantes que no he podido comentarlas todas, pero esa es una de ellas. Por supuesto que hay que permitir la inversión en el extranjero. Es más, yo le diría, y no soy yo quien para corregirle ni muchísimo menos, pero yo llegué al país en el 2002 y la tasa de cambio estaba al 15. Estaba a 15 Pero pesos. en el 2003, previo a Baninter. Sí, fue subiendo, pero cuando yo llegué en el 2002 estaba a 15. 14.95, 15. Sí, ¿verdad? Ciertamente. Déjeme decirle una cosa, quizá no lo exprese bien. Antes de esto, señor Valero, de eso, cuando yo digo que el dinero de la AFP se invierte en nichos económicos que garanticen la dureza del dinero, aquí en República Dominicana no se pueden identificar nichos como, por ejemplo, el sector energía, el sector construcción vía fideicomiso, que puedan mantener. Naturalmente que sí. El valor hay que hacerlo. Déjeme apuntar una cosa para que nuestros oyentes. La mejor en infraestructura estatales. Sí, pero que no se me quede una cosa porque probablemente nuestros oyentes lo entenderían mal. Yo no hablaba del 45% del salario mínimo, sino del 45% del salario de cada trabajador. No del mínimo. Sí, no del mínimo, no, porque del mínimo estaríamos hablando de nada. Usted se refiere al piso de la pensión, a lo más bajo que puede ser.
El 45% del salario de cada trabajador, ese sería un piso mínimo. Eso es. Sí, mire, por supuesto, yo soy un firme partidario de la diversificación y la inversión en la economía productiva del país. Oli apuntaba infraestructuras, naturalmente, inversión agroalimentaria, agroindustria, inversión turística. Tienen ustedes un país, energía. Miren, dejémonos de tanto petróleo, tanta historia, invirtamos en energías limpias. O sea, la República Dominicana tiene todas las connotaciones para poder invertir en energías limpias. Háganse plantas eólicas de agua, solares, todo eso podemos aprovecharlo en inversiones de largo plazo. Hay que pensar en el largo plazo. Las pensiones son para que todos nos retiremos en el futuro con una buena pensión. La inversión no es para sacar unos cheles ahora, la inversión es para sacar mucho en el largo plazo. Entonces, invertir a largo plazo e invertir en la industria y en el desarrollo local, eso es un círculo virtuoso que genera más empleo, puede generar subida de salarios y puede suponer en cualquier caso una mayor rentabilidad para los afiliados y un mayor desarrollo económico del país, sin duda alguna. Oli, y finalizamos. Profesor, a propósito de efectivo, de dinero, los gobiernos a esta crisis, igual que a la del 2008, lo único que en el 2008 no había una parálisis por otro objetivo que no fuera precisamente por la falta de liquidez, han optado por una solución monetaria. Pero la estructura de producción de muchos países ha quedado petrificada porque precisamente la pandemia está. Y la siembra no se puede hacer virtual. Nosotros podemos hacer un programa virtual. Pero los plátanos hay que ir a sembrar una cepa en el campo y la yuca y hay que ir a ordeñar la vaca y desmontar las cargas de los puertos para llevarla de los alimentos a los animales. Estados Unidos anuncia ahora una sobreemisión monetaria de 900.000 millones de dólares. Decía Connelly que mientras el mundo demande dólares, Estados Unidos nada más tiene que acuñar. ¿Cómo impacta ese mar de efectivo? Sí, la calidad de vida y el tema de inflación que puede generar. Hoy le diría, Oli, que seguramente la inflación es el menor de los problemas que tenemos. Probablemente en el futuro eso pueda... Miren, la oferta monetaria en situaciones como esta no genera inflación, lo estamos viendo. Yo lo que creo es que faltan políticas fiscales también. No solo es política monetaria, faltan políticas fiscales y políticas de renta. No está generando inflación porque la infraestructura de producción global satisface la demanda. Ahora, cuando caiga la demanda, entonces quien tenga más va a ofertar más. Y fíjese cómo los commodities han ido disparándose de precio. Sí, claro, puede suceder. Bueno, hemos visto que países, también es otra cultura y otras circunstancias, países como Japón llevan 30 años sin inflación y sin crecimiento, lo cual es un peligro. Es decir, hace falta inflación, por supuesto, lo que hace falta es inflación controlada. Yo creo que ahora estamos en un momento en el que el mundo, pero el mundo entero, está sufriendo algo absolutamente desconocido anteriormente y lo que necesitamos es todo el apoyo de las instituciones. Las que tienen la capacidad de generar moneda, las que tienen capacidad de regular la oferta monetaria, ampliando esta oferta monetaria al máximo, es decir, que haya dinero, el dinero tiene que circular, porque el dinero es lo que puede permitir que las empresas sigan funcionando. O sea, hay empresas buenas que en crisis como estas quiebran por falta de caja, no porque el proyecto no sea bueno. Por lo tanto, tiene que haber dinero, tiene que haber préstamos disponibles a precios muy bajos y probablemente incluso con garantía del Estado. Y luego tiene que haber una política fiscal, una política de rentas, una política que ayude a la gente. Antes hablábamos y se nos quedó por ahí, pero muy importante, yo creo que lo decía José o Lenchi, no estoy seguro, ahora el tema del seguro de desempleo. La protección al desempleo, sí, José la decía, ¿verdad? Yo lo planteé a propósito del reclamo de los trabajadores. Claro, exacto. O sea, la protección al desempleo que está en la ley 2001,
que está en la Ley 87 del 2001, esa protección al desempleo nunca se desarrolló. Eso hay que hacerlo de inmediato porque los trabajadores que pierden su trabajo necesitan tener una protección. Pero las prestaciones no cubrirían ese llamado seguro de desempleo, lo que hoy tenemos aquí que se llama prestaciones laborales. No, las prestaciones laborales, miren, en promedio, cuando le cancelan a uno, si alcanza los requisitos del artículo 80 del Código de Trabajo, en promedio lo que se está pagando son 6 mensualidades. Es decir, no alcanza, salvo que en 6 mensualidades tú vuelvas a encontrar otro trabajo, ¿no? Pero en una crisis como la actual eso puede durar más. Julio, una última cosa. No, tengo que irme ya. Ya tenemos dos pausas. Entonces, muchas gracias al doctor Diego Valera Carreras. Excelente participación. Excelente participación, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muy feliz Navidad a todos ustedes y a toda la población dominicana. Gracias igual. Gracias. Qué bueno. Gracias. Pues, y un privilegio, gracias al doctor Diego Valera Carreras, economista, profesor universitario, experto en sistema de pensiones. Cambio y fuera.